Vamos a ver, hay compañeros que están tratando de conectarse. Esperen que vamos a ver ahí. Walter. Listo. Bueno. Tema del trabajo práctico. A ver, de acá. ¿Cómo quiero acá? ¿Estuvieron viendo el tema del trabajo práctico? Se los mandé hoy, seguramente no todos. Sí, sí. Llegaron muchísimos planos y bueno, estaba viendo eso. Metido otra vez. No, esto es Tecnicatura 37. Acá. Entonces, bueno, vamos a suponer, ¿no? Por ejemplo, a Emilio Oscar le tocó el plano 82 a 89. Emilio Oscar 82 a 89. En realidad es un solo plano de diferentes lugares. El plano 82-89 creo que es así. 82-89, estoy uno lejos. Profe, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿A esa planilla de designación de planos ya la elevó? Sí, está en el Classroom. Si alguno Bueno, no lo no, no, la verdad tiene, que no la vi. Estuve mirando los planos, pero no encontré eso. vos estás en el Classroom de la 37. O sos de una comisión anterior. No, de la 37. Sí, en el Classroom está. Supuestamente está. Ya me perdí. ¿Qué onda? ¿Está bien? Me vino que salía caminando ahora. No, salía a correr. Ah, qué jugadores. ¿Vos todo bien? Sí, ¿te vas a descansar? Por Que ejemplo, esa es la idea. pasamos. Esperen que hay un audio que me está Sí, ¿no? molestando. Vamos Sí, a vos. silenciar. Ahora sí, nos vemos. Ahí está. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, el de alguno más cercano, para no complicarlo tanto. El de eh, Juan ¿Proponás? Pablo, perdón, Juan Pablo Bazán, que es del 34 a la 30 de la 34 a la 41. De la 34 a la 41. Ok. Bazán de la 34 a la 41. 34, 34. 34, ¿no? Acá arranca la 34, este es lo que le tocó a Bazán, dice estilo campestre, y bueno, y ahí tiene el primer, esperen que se está conectando Ariel, el primer plano que es el plano de planta, que es en el que generalmente conviene trabajar porque la visualización es más práctica en este caso. Fíjense que acá lo que tiene que poner son magnéticos, ¿no? O sea, en lo que sería, o sea, estamos viendo lo que es la parte de detección interior, con lo cual en todo lo que sean puertas, tiene que poner, en todo lo que sean puertas exteriores y ventanas exteriores, tendría que poner magnéticos. Y verde, poner algún detector de movimiento interior en algún sector que le parezca conveniente, uno o varios, los que él considere necesario, ¿no? Por ejemplo, acá en este plano, él podría poner, bueno, en todas las puertas podría poner magnéticos. Pero por ejemplo en esta puerta, ¿no? Esta puerta es una puerta exterior que da a un baño. Y fíjense que el baño está confinado, o sea que acá hay paredes. Entonces, bueno, si pone un magnético, tiene que justificar por qué pone el magnético. Lo mismo acá. Acá se ve que hay un lavadero o algo similar que tiene una puerta que no da al interior de la propiedad, solamente a la parte exterior. Este que es el acceso principal, acá seguro que va un magnético. Y después pensar en dónde conviene poner el detector para que tome todo este sector, ¿no? ¿Se acuerdan cuál era la cobertura de un detector de movimiento interior en ángulos?
12 metros. 90 grados. 90 grados. Correcto, en 90 grados por 12 metros más o menos. Con lo cual, si él pone un detector acá, ¿no? No lo estaría optimizando de la mejor manera si pone acá al lado de la puerta. No sé si se llega a ver, seguramente en los que tienen celular se les va a complicar verlo, pero en los que están con una computadora, sí. O sea, si yo lo pongo en este sector, lo voy a hacer grande. Al detector, ahí no sería conveniente porque no se estaría aprovechando los 90 grados. Lo ideal sería ponerlo en este sector o en este sector para aprovechar los 90 grados y que tome completamente la habitación, ¿no? Perdón, el living cocina. Bueno, de esa manera tienen que después poner la sirena exterior, la sirena interior y ubicar la central, que es lo que hasta ahora estuvimos viendo. Bien, entonces es eso. Lo que es importante marcar es lo siguiente. Fíjense que a este compañero le tocó a partir del plano 34. Y fíjense que yo voy a la página 34 del PDF, ¿no? No se guíen por la página de acá, que fíjense que la página de acá dice 37. La página de impresión dice 37. Guíense por esta página que es la que realmente, donde realmente arranca el plano, en la página 34. Bien. Salvo esa salvedad, después el resto es bastante simple. ¿Entendió entonces más o menos en qué consiste el trabajo práctico? Fíjense que es bastante sencillo, ¿no? Sí, sí. Bien. La clase próxima en el intervalo, la clase próxima es presencial, en el intervalo seguramente vamos a estar corrigiendo los trabajos prácticos que hagan falta. Bien. Vamos a entonces ahora arrancar con la clase de hoy. Creo que esto me está molestando bastante. Lo voy a poner acá. Bien. Bueno, la idea, la vez pasada vimos lo que es el detector de doble tecnología, perdón, el detector exterior. Profe, una consulta. Sí, sí te escucho. Ahora en este trabajo práctico solamente va lo de, ¿cómo es? Uy, que no me sale la palabra. Lo que hay que marcar en los planos, pero en cuanto a los sonidos, ¿cómo era? No me acuerdo de la palabra. Solamente lo que es, Sensores. sí, solamente los sensores interiores. Bien. Eh, ¿Alguno tiene las consignas que habíamos puesto la clase pasada? Si alguno lo tiene, súbalo al grupo de WhatsApp, así seguimos esa misma línea. ¿Alguno lo copió a eso? ¿Se acuerdan? Si no, subo uno yo después. Bien. Bueno, vamos a avanzar entonces con las barreras. Em, las barreras, o sea, te- estamos viendo lo que es la parte de detección exterior, ¿no? Ya vimos la mayor parte de los que son los detectores interiores. Vimos lo que es el magnético, vimos lo que es el detector de movimiento, vimos lo que es el detector de movimiento de doble tecnología para ciertos lugares. Y ahora estamos viendo, bueno, después vimos lo que son los detectores exteriores con doble elemento piroeléctrico. Y vimos una variación del detector exterior con doble elemento piroeléctrico que consistía en un detector tipo ventana. Eh, hasta ahora vimos eso. Ahora bien, lo que vamos a ver ahora son las barreras infrarrojas. Entonces, las barreras infrarrojas es es un juego de detectores que consta de un TX, que es transmisor, que contiene, ahora igual vamos a leer el texto y después lo vamos a ir explicando punto a punto. Entonces dice, es un juego de detectores que consta de un TX, TX es transmisor, que contiene a dos transmisores de luz IR y un receptor RX que contiene dos receptores IR. El corte
de uno de los haces no provoca condición de alarma, por lo tanto son muy seguras con respecto a las falsas alarmas. Su principal inconveniente es la falta de mantenimiento de espacios verdes por parte del propietario. Bien, entonces, ¿qué estamos diciendo, no? Que este dispositivo, a diferencia de los que veníamos viendo hasta ahora, tiene dos partes, dos elementos. O sea, cuando uno los compra y los tiene que instalar, o cuando uno hace el proyecto de instalación de estas barreras, lo que tiene que tener en cuenta es que tiene dos elementos, un transmisor y un receptor. Como tiene dos elementos, esos dos elementos están comunicados entre sí a través de una luz infrarroja. El hecho de decir que están comunicados a través de una luz infrarroja significa que esa luz no se ve. ¿Se acuerdan que habíamos visto que la luz infrarroja no se ve? Hay elementos para verlos, pero en principio esa luz infrarroja no se ve. Como para llevarlos un poco más hacia lo terrenal, eh, ustedes tienen la posibilidad de ver o de tener una luz infrarroja en los controles remotos. Los controles remotos que se usan para la televisión, para el cable y todo eso, todos esos controles remotos vieron que tiene como un LED ahí digamos, en la cabeza del control remoto. Bueno, ese LED es un LED de luz infrarroja. Entonces ese LED de luz infrarroja emite una luz infrarroja en una determinada frecuencia para que la tele cambie de canal, se suba el volumen y demás. O sea que es algo, digamos, relativamente habitual. Y bueno, y si uno tiene un control remoto y lo usa a lo largo de varios años, se da cuenta que son elementos bastante nobles que duran bastante, a pesar del uso que uno le da, ¿no? Generalmente las fallas vienen por falta de, o por un mal uso, o por un mal tratamiento, o por la falta de cambio de pilas y demás, ¿no? Muy difícil que un control remoto falle por una cuestión, digamos, técnica o por alguna falla técnica. Entonces, el control remoto, entonces la luz infrarroja, esa misma luz infrarroja o ese mismo LED lo usan estos dispositivos. En vez de tener un LED, estos tienen dos LED que emiten la luz. Ahora, esa luz no la emiten constantemente, o sea, no la emiten, digamos, como si fuera una lamparita prendida, sino que la emiten en forma de haces. Eh, ¿Qué estamos queriendo decir con esto, no? Mm, ¿Qué estamos queriendo decir con esto? Estamos queriendo decir que yo tengo un elemento, esperen que, a ver si puedo cambiar el color de esto. No, o si se puede cambiar, no sé dónde. Tipo de trazo. Bueno, por ahora, sigamos con esto. Acá, ahí está. Ahí en rojo me gusta más. Y vamos a hacer un trazo un poquito más grueso. A ver ahí. Ahí. Entonces, tenemos dos elementos. Un elemento que es el transmisor y otro elemento que es el receptor. Estamos queriendo decir que esto tiene dos luces. Si este es el transmisor TX, este tiene una luz acá y otra luz exactamente abajo. ¿Se acuerdan que la clase pasada o un par de clases atrás vimos que la luz viaja en forma cónica? Entonces, esto va a transmitir una luz en forma cónica hacia este que es el receptor. Y este otro LED va a transmitir una luz también en forma cónica hacia este que es el receptor. Entonces, tenemos dos luces viajando, dos luces infrarrojas viajando hasta este receptor. Con lo cual este receptor va a tener un margen para moverse tanto hacia arriba, hacia abajo, como hacia los costados, como en todos los ejes, ¿no? O sea que no es necesario que estén alineados perfectamente como si fueran dos láser que tienen que estar sí o sí en línea, sino que pueden tener un poquito de juego y no va a afectar demasiado su funcionamiento. Lo ideal es que estén alineados lo mejor posible. Pero como la luz viaja en forma cónica, se puede hacer esto. Y lo otro que les decía es que esta luz no es que está prendida todo el tiempo. Esta luz no es que está encendida todo el tiempo, sino como que viaja a una determinada frecuencia. Es lo que se llama, o es lo que se dice que viaja la luz en forma de un tren de luces, que acá lo vemos. La luz entonces no viaja en forma constante, sino que viaja
en una determinada frecuencia, un tren de luces. Es como si esto estuviera prendiéndose, se prende, se apaga, se prende, se apaga, se prende, se apaga, se prende, se apaga, y así transmite la luz. ¿Por qué lo hace de esa manera? ¿Por qué el transmisor emite esa luz de esa manera? Para evitar falsas alarmas por incidencia del sol. Es decir, que cuando el sol incide en este que es el receptor, supónganse, ¿no? Por ejemplo, si este es el transmisor, este es el TX y este es el receptor RX, si en algún momento el sol, la luz solar incide, acá, si el sol está acá, si la luz solar incide sobre el receptor, en algún momento va a cegar esto por un determinado tiempo. Como el receptor no está recibiendo el tren de luces, bueno, se cae la espera. Pero si después vuelve a recibir el receptor, el tren de luces, listo, sigue funcionando. Entonces, por eso evita que haya falsos disparos. Si no estuviese, o sea, si fuera una luz constante y esta luz incidiría, podría provocar un punto ciego y ahí se dispararía el sistema solo. Entonces, para evitar eso, se usa un tren de luces. También se utiliza un tema de tren de luces para evitar sabotajes, ¿no? Porque si no, uno podría venir con algún LED infrarrojo, por ejemplo, un control remoto, apuntarlo contra el receptor y podría producir un falso disparo, o peor aún, podría intentar sabotearse este sistema. Con lo cual, la forma más efectiva eh, de, de funcionamiento de estos dispositivos es cuando tienen un tren de luces a una determinada frecuencia que es bastante alta. Eh, Entonces, ¿qué es lo que quiero que se lleven de esto, no? Lo que quiero que se lleven de esto es que estos dos dispositivos, o este dispositivo trabaja con dos elementos. Esos dos elementos se comunican entre sí a través de un haz de luz infrarrojo. Y bueno, mientras ese haz de luz infrarrojo esté llegando bien desde el transmisor hasta el receptor, no hay ningún problema. Ahora, tiene que pasar para que esto se dispare o para que esto haga una detección, tiene que darse que haya un elemento que los corte. Tiene que haber alguna masa que los corte. Una masa que los corte o algún elemento que los corte a una determinada o por un determinado tiempo. Entonces los tienen que cortar por un determinado tiempo. Es decir, que si tengo un corte de los dos haces muy rápido, no se produce detección. Si tengo un corte de los dos haces por un periodo X, por un periodo de un segundo, dos, 3 segundos, ahí sí se produce la detección. Esto se hace con el fin eh, de evitar o sea, de evitar una falsa alarma por algún vuelo de un pájaro, un salto eventual de algún ave, un salto eventual de algún roedor, de algún gato, etcétera, ¿no? Bien. Es decir, que realmente tiene que haber un corte por X tiempo de esto. Bien. ¿Dónde se imaginan ustedes que podría ser útil este tipo de dispositivos? Les pregunto a ustedes, ¿no? O sea, obviamente en el exterior, pero ¿en qué lugar supónganse, de una casa podría ser efectivo esto? ¿Balcones? Balcones, perfectamente podría ir tranquilamente en balcones. Lo instalás en una terraza o en un patio. Terrazas o O patios, exacto. Se podría poner una distancia en un patio como para que si algún delincuente está ingresando, lo detecte antes que llegue a la casa, ¿no? Por eso es que estamos hablando de detectores que son, digamos, una segunda capa de protección. Los detectores que van a detectar antes que se ingrese a la propiedad. Bien. También es usual ponerlo en lo que son medianeras. Por ejemplo, si ustedes van a lo que es la Casa Rosada y se fijan en el exterior de la Casa Rosada, van a ver que todo el muro de la Casa Rosada tiene juego de barreras de estos. O sea, tiene una línea continua de barreras cubriendo todo el perímetro. Entonces, se puede hacer una protección perimetral con esto. Eh, Obviamente estos elementos son los más básicos, ¿no? Rangos de detección. Estos elementos
pueden trabajar en un rango de detección máximo de 100 metros y de ahí, bueno, para abajo. Cuando uno va al mercado a comprar, lo que encuentra es que hay una barrera de 15 metros. En realidad hay una más chica, pero bueno, generalmente las de buenas marcas arrancan en los 15 metros, después saltan a los 30 metros, 60 metros y después a los 100 metros. Entonces hay 15, 30, 60 y 100 metros como máximo. Es decir, que si yo tuviese, por ejemplo, ¿no? Hago un ejemplo acá, vista desde arriba, un galpón, típico galpón de 80 por 50, el galpón más habitual. Yo podría poner una barrera acá que cubra este perímetro, otra barrera acá que cubra este perímetro, otra barrera acá que cubra este perímetro y otra barrera adelante que cubra este perímetro. Entonces tendría una detección exterior, ¿no? Eh, ¿Cuál es el problema de estas barreras? Que no sé si lo hablamos. No, no lo hablamos. ¿Cuál es el problema, el inconveniente de estas barreras? Eh, el inconveniente de estas barreras es que son muy visibles. O sea, fíjense que es un elemento negro. ¿Qué dimensiones tiene aproximadamente como para que lo tengan en la cabeza? Es como si fuera un aerosol o un parlante de esos de antes que tenían el coso, que tenían eh, el volumen de computadora. Bueno, tiene más o menos esas dimensiones, es decir, que tiene más o menos 20 centímetros, 25 centímetros, 30 centímetros. Es decir, que uno, digamos, el que conoce, los mira y sabe que son barreras. De hecho, yo les estoy diciendo que en todo el perímetro de la Casa Rosada hay estas barreras, son muy visibles, muy visuales de ver. Entonces el problema de esto es que uno las puede vulnerar pasándolas por arriba o pasándolas por abajo. Es decir, que si uno detecta una barrera, dice, bueno, para que no me tome la barrera, para no cortar la barrera, ¿qué hago? Y paso por abajo o paso por arriba. Entonces se entiende, ¿no? Cuál es la vulnerabilidad o sea, esta primera vulnerabilidad de esta barrera, que es visual. Se la puede esconder, se la puede tratar de esconder adentro de algún sector, ¿no? O sea, se la puede tratar de camuflar generalmente se usa un florero, algún elemento de ese estilo, o embutirla dentro de una pared, se la puede tratar de embutir lo máximo posible para que quede en línea con la pared y no quede tan visible. Pero bueno, en general se las usa bastante bien. Yo tengo, por ejemplo, varias puestas en ligustrina. La ligustrina, si bien hay que hacerle mantenimiento, te trae un buen camuflaje para este tipo de barreras. En lugares donde hay ligustrina, vos metés la barrera y queda escondida. O sea que en los country estaría bueno, ¿no, profe? Sirve eso. Sí, pasa que en los country tenés que poner un poste y bueno, y poner. O sea, los country son perímetros más largos. Más largo, claro. Entonces, cada 100 metros tenés que poner una y se te complica. Hay barreras que ahora las vamos a ver, que son un poquito más elaboradas, que bueno, se pueden poner. Pero Claro. bueno, estas son las que más se van a ver en el Una mercado. pregunta, Sí, una pregunta. ¿A qué altura se colocan mayormente? bien. Tema de colocación. Eh, Generalmente cuando vos tenés que cubrir, como bien decían los compañeros, un patio, un balcón, o sea, hacer alguna cobertura, algún perímetro y demás, bueno, se los coloca a una altura que vos consideres necesario. Generalmente es 1,50 m. O sea, respecto del piso, vos montás un poste, o si tenés una pared, buenísimo, pero si no, tenés que montar un poste, y la barrera tratar de colocarla a 1,50 m. ¿Va a ser visual? Sí, va a ser visual, se va a ver. Nada, uno espera camuflarlo lo máximo que pueda para que el delincuente no se dé cuenta, ¿no? Pero 1,50 m lo puedes poner. Eh, Ahora, esto es si lo pones en el piso para que tome
el recorrido de alguna persona. Si vos lo pones en una medianera, imagínate que tenés un paredón, ¿no? Tenés un paredón y decís, bueno, si tenés un paredón, suponete de 1 metro, 1,80 m, por decir alguna altura, 1,80 m o 2 metros, y decís, bueno, tengo, o sea, el riesgo que corro o la vulnerabilidad de esta propiedad es que salten el paredón y se metan. Bueno, ahí podés poner una barrera en un poste y dejar por lo menos 30 a 50 centímetros, a 50 centímetros. Es decir, que la barrera la levantás con un palito o con algún elemento 30, 40, 30 a 50 centímetros. ¿Por qué? Porque de esa manera lo que vos conseguís es que si se para un gato acá, si se para un pájaro, si se para algo acá en la pared, no lo detecte. Si vos lo pones más abajo y se para un pájaro o algún ave, se va a disparar. Entonces, por eso lo elevas un toque. Si alguna persona se mete, cuando una persona se mete realmente se tiene que poner en cuclillas, tiene que hacer todo un movimiento, imagínense el movimiento, imagínense ustedes tratando de trepar, bueno, tienen que hacer cierto movimiento. Ese movimiento en algún momento va a hacer que corten las barreras y ahí se va a disparar. O sea, lo ideal es de 30 a 40 a 50 centímetros, no más de 50 centímetros, porque si está encima de los 50 centímetros, una persona bajita podría llegar a pasar por ese perímetro. También, profe, eso se puede sumar a otro sistema de seguridad, digamos, a un Pod- alambrado, o no sé, creo que vienen, ¿no? correcto, Eh, esos correcto. alambres que van enrollados, desconozco el nombre técnico, pero por eso esa diferencia de 30 y 50 centímetros, el tema es complicarlo, ¿no? Sí, Al es, ingreso, digo. exactamente. Se llama alambre de concertina, es un alambre que corta. Eh, Pero bueno, en este caso estamos hablando de detección, ¿no? Entonces, con este esquema, vos detectás a la persona si es que trata de meterse. Yo lo tengo instalado en algunas casas y tanto, tanto en las que van ¿cómo se llama? Entre ligustrinas, como les contaba recién, o en paredes, me dieron muy buen resultado. Las buenas marcas no tienen casi falsos disparos y bueno, y funcionan, tienen una vida útil bastante prolongada en su uso. Eh, bien, en este pequeño momento que nos queda, lo que les voy a comentar es que hay otras variaciones. Bueno, acá vemos un ejemplo de instalación, ¿no? Que les decía, ven que no está muy alto, está 1,50 m más o menos, unos ejemplos de instalación. Hay una variación que es una barrera de doble tecnología, pero en pedestal. En pedestales esta barrera tiene 1,80 m de alto. Es doble tecnología porque tiene lo que es infrarrojo, más lo que hablamos de microondas. Tienen microondas también incorporado. Y estas barreras sí son de 300 metros, este tipo de barreras son de 300 metros, es de 300 metros, y esta barrera de 300 metros se utiliza en barrios cerrados. ¿Cuál es la realidad? Desde mi experiencia, ¿no? Es que en los barrios cerrados, vos tenés, imagínense, este es un barrio cerrado, ¿no? Cabeza cuadrada, podría no serlo. Generalmente lo que se trata de hacer en el barrio cerrado es un pasillo, lo que se llama un pasillo técnico, y acá entonces uno pone, en el medio de esto pone las barreras para para que haga la detección. El pasillo técnico se intenta poner en los barrios cerrados como para tener una segunda línea de protección. Por acá van a pasar todo lo que sean servicios, ¿no? Cañerías y demás. Lo que sucede es que a lo largo del tiempo pasan los parquistas que hacen la poda de la vegetación, digamos, el corte de pasto y demás.
pasa gente que tiene que hacer algún tipo de, no sé, algún tipo de mantenimiento, etcétera, y van tocando estas barreras y las van moviendo y las van rompiendo o desalineando. Entonces, a lo largo del tiempo, en los barrios cerrados, este tipo de barreras son complicadas de poner. ¿Está bien? Esa es la experiencia que les puedo transmitir con respecto a esto. Bueno, hay varios modelos. Acá vemos un ejemplo de aplicación, ¿no? Este es el ejemplo de aplicación básica. Bien, bueno, entonces hasta acá las barreras. Vamos a ir a hacer un corte porque se corta ahora el Zoom. Y después nos volvemos a conectar con el mismo link, son 54. Si les parece, y 10 nos volvemos a conectar y vamos a arrancar con lo que es el tema de... entonces, 19:10 nos volvemos a conectar y vamos a arrancar con el tema de cerco eléctrico, de cerco electrificado. ¿Está bien? De acuerdo. Sí, gracias. Ok. De acuerdo. Gracias. Ok.